Muy buenos días para los integrantes de la Comisión Segunda Permanente, para los ponentes del proyecto de acuerdo 011-2025, Carlos Yarce y Robinson Higinio, para el secretario de Hacienda, la tesorera, la asesora del despacho, los demás funcionarios que nos acompañan, María Clara, y los contratistas del equipo interdisciplinar del Consejo. Por favor, señor secretario, damos lectura al orden del día. Cordial saludo para todos. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, intervención de personas invitadas o citadas a la comisión. Tercero, proyectos de acuerdo para la socialización de la comisión, informe de ponencia. Cuarto, proyectos de acuerdo para primer debate. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Señor secretario, primero damos lectura, primero verificamos el quórum. Carlos Alberto Gómez Yarce. Presente. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Presente. Julián Andrés Tobón Martínez. Presente. Margarita María Muñoz Giraldo. Presente. Juan Sebastián Hernández Foronda. Presente. Tenemos 5 corporados presentes, señor vicepresidente. Tenemos quórum decisorio y deliberatorio. Habiendo quórum decisorio y deliberatorio, entonces volver a leer el orden del día. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, intervención de personas invitadas o citadas a la comisión. Tercero, proyectos de acuerdo para socialización de la comisión, informe de ponencia. Cuarto, proyectos de acuerdo para primer debate. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Entonces ponemos en consideración el orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Los corporados de la Comisión Segunda Permanente que estén de acuerdo, por favor levantar la mano. Con 5 votos positivos queda entonces aprobado el orden del día. Señor secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Segundo, intervención de personas invitadas o citadas a la comisión. Entonces le damos bienvenida a nuestro secretario de Hacienda y a su equipo de trabajo si desea intervenir en esta sesión. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Un especial saludo para el presidente de la comisión, para todos los honorables concejales miembros de esta comisión segunda y para todas las personas que se encuentran en el recinto del consejo y aquellas que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, mediante esta presentación lo que queremos es socializar entonces este proyecto de acuerdo aquí en la comisión, que tiene como objetivo la autorización de unas vigencias futuras ordinarias y otras excepcionales. Vamos a iniciar entonces con las vigencias futuras ordinarias y para ello vamos a empezar a avanzar con la presentación. Eso. Ok, bueno, las vigencias futuras ordinarias, bueno, en general las vigencias futuras no son otra cosa que un instrumento de planeación y ejecución presupuestal, pero también son un mecanismo de planeación de la contratación estatal. El municipio lo que debe realizar mediante este mecanismo es una planificación de las inversiones y en general la contratación que debe realizar durante la vigencia actual y la vigencia siguiente, transgrediendo el principio de anualidad del gasto para que se puedan cumplir con los objetivos o las misionalidades del Estado.
En este caso se trata de cumplir con algunos proyectos de inversión que, abocados a la futura vigencia de la ley de garantías, pues nos vemos en la necesidad de cumplir con este requisito de presentación de vigencias futuras y garantizar de esta forma que se mantenga el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, así como el cumplimiento del funcionamiento de los requisitos mínimos para el funcionamiento de la administración municipal. En este proyecto de acuerdo se presentan entonces todos los anexos y todas las justificaciones, tanto técnicas como jurídicas, como económicas, de los diferentes proyectos, ¿cierto?, de los diferentes gastos que se pretenden realizar mediante estas vigencias futuras. Es importante señalar que la vigencia futura está clasificada de dos formas: en la vigencia futura ordinaria, que está regulada por la Ley 819 del 2003, y hay unas vigencias futuras excepcionales que enseguida también las vamos a revisar, que esas con la Ley 1483, ¿cierto? Bueno, enseguida verificamos la norma. Esa Ley 819 en su artículo 12 nos señala cuáles son los requisitos para poder estudiar y aprobar las vigencias futuras. Previo a la aprobación de estas vigencias futuras o la discusión de estas vigencias futuras acá en el Honorable Consejo Municipal, la administración municipal, en cumplimiento de un procedimiento de calidad que se adoptó desde el año anterior, hizo el estudio de la necesidad de las vigencias futuras. Para eso entonces hay un procedimiento que nos fija básicamente una reglamentación de este artículo 12 de la Ley 819. Y es por eso que todos estos documentos, el cumplimiento de todos estos requisitos, que no son otra cosa, reitero, que el ejercicio del principio de planeación en el gasto y en la contratación, que se llevó a cabo la presentación ante el CONFIS municipal, que es el Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal. Entonces nos señala la norma que lo primero que se tiene que tener es la aprobación del CONFIS. Entonces, mediante acta 1909 del 2025, se aprobaron las vigencias futuras ordinarias y extraordinarias o excepcionales que se traen aquí a discusión ante el Honorable Consejo Municipal. El segundo requisito es que las vigencias futuras, que implican básicamente que vamos a darle una destinación efectiva, es decir, vamos a tener casi que una apropiación del presupuesto futuro que va a ser traído aquí al Honorable Consejo Municipal en el mes de noviembre, para que de una vez se pueda hacer la contratación desde este año de esa vigencia. Nos implica que ese proyecto que tiene unos gastos esté acorde a las metas del plan, metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo. Ustedes saben que ese marco fiscal se actualiza. Enseguida vamos a ver que esas metas se cumplen, pero en cualquier caso es muy importante señalar que inclusive el marco fiscal será actualizado ahorita en el mes de octubre para la presentación del presupuesto del municipio, e inclusive con ese nuevo marco fiscal la circunstancia de las capacidades de endeudamiento y de las metas del marco fiscal son inclusive mucho más holgadas que la del marco fiscal del año 2025. Segundo, en cualquier caso, pues en el proyecto de acuerdo, por cada uno de las vigencias futuras presentadas tienen el respectivo certificado de la Secretaría de Hacienda, que también certifica el literal B de la Ley 819, que señala que en la vigencia actual tiene que apropiarse para el caso de las vigencias futuras ordinarias como mínimo el 15% del valor total de la vigencia futura. Eso significa que si la vigencia futura es de 100 millones, por lo menos 15 millones tienen que estar apropiados durante esta vigencia. Hay una interpretación, digamos, un poquito más restrictiva que señala que ese 15% es no sobre la vigencia futura, sino sobre el valor total del contrato. Nosotros presentamos
el cumplimiento de este requisito sobre el valor total del contrato para ser más garantistas, pero en realidad la norma nos permite que ese 15% sea sobre la vigencia futura y no sobre el valor total del contrato. Finalmente, nos señala la norma que cuando se trate de proyectos que conlleven inversión del Gobierno Nacional tienen que tener el visto bueno del Departamento Nacional de Planeación. En el caso del municipio de Copacabana no tenemos ningún proyecto que cumpla con tales especificaciones. Sin embargo, pues sí anunciar que es posible que desde el Gobierno Nacional se cofinancie un proyecto, pero que ese proyecto va a ser ejecutado no por el municipio de Copacabana, sino por el Gobierno Nacional, y por tanto esos recursos no entran a nuestro presupuesto ni requieren vigencia futura. Requerirán vigencia futura del Gobierno Nacional, no nuestra. Finalmente, lo que nos señala la norma es que estas vigencias futuras son para proyectos que se encuentran en el plan de desarrollo y que en cualquier caso no se puede exceder la capacidad de endeudamiento del ente territorial, que ahorita vemos se cumple a cabalidad. Finalmente, entonces, aquí a modo de información les indicamos que acá en el municipio se cumple, como mencioné ya, esta normatividad a través de un proceso de calidad que tiene básicamente los mismos requisitos que señala la ley, solamente que a nivel de detalle, y es por eso que se aprueban, se aportan todos esos requisitos que fueron cumplidos. Luego viene la ley 1483 del 2011 en su artículo 1, perdón, ahí me equivoqué, es el artículo primero el que señala que las vigencias futuras excepcionales para las entidades territoriales deben tener casi que los mismos requisitos de las vigencias futuras ordinarias, pero con dos, digamos, asteriscos, con dos cambios frente a las ordinarias, y el primero es que una vigencia futura excepcional tiene un objeto de gasto en específico. Y entonces ese objeto de gasto es básicamente para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, gasto público social en los sectores de salud, educación, agua potable y saneamiento básico, con un requisito adicional, y es que esos proyectos se deben encontrar inscritos y viabilizados en el Banco de Proyectos, en este caso del municipio de Copacabana, más conocido como el Bancop. Ustedes en los proyectos que les aportamos, todos tienen el Bancop de las vigencias futuras excepcionales. Y también nos señala que todo el recurso debe ser apropiado con cargo al presupuesto de la vigencia siguiente o las que se deseen afectar con la vigencia futura. Como pueden ver, entonces aquí también se cumple ese requisito. Vamos a mirar entonces en detalle cuáles son esas vigencias futuras ordinarias que se solicitan. Yo acá voy a hacer a modo de recuento cuáles son. Si enseguida alguno de los honorables concejales tiene dudas con el detalle de cada una de ellas, aquí está presente la gran mayoría de los secretarios y pues obviamente estamos dispuestos como administración a absolver todas las dudas que tengan. Tenemos entonces el contrato interadministrativo entre el INDER y el municipio, que son un total de 3.099 millones de pesos. Estos son para los proyectos que se desarrollan allá en nuestro Instituto de Recreación y de Deporte y Recreación del municipio de Copacabana. Es importante señalar que esto lo tenemos que suscribir desde ya, porque con la ley de garantías, la suscripción de convenios interadministrativos casi que está limitada hasta antes del mes de noviembre, pues porque sí, estamos hasta el 8 de noviembre, pero digamos que son esos últimos días, el SECOP no funciona, hay un montón de limitantes, entonces la idea es que nos estamos preparando para que las cosas las tengamos a tiempo. Lo mismo pasa con el Instituto de Vivienda de Copacabana, que también tiene unos proyectos muy importantes para ejecutar. Ustedes saben que hay unos avances bien importantes con unos mejoramientos de vivienda que se vienen gestionando desde Invicop, asimismo unos proyectos de vivienda bien interesantes. Luego tenemos el tema de la seguridad privada, que tiene un componente de inversión como componente de cada uno de los proyectos de las áreas de educación,
deporte, medio ambiente, salud y desarrollo comunitario. También acá nos acompaña esos secretarios que nos pueden apoyar en esto, y también está como gasto de funcionamiento para la seguridad privada del municipio. La vigencia futura en este caso aplica para gasto de funcionamiento porque es un gasto esencial para garantizar el servicio del municipio de Copacabana. También tenemos como un gasto de inversión o como componente de la inversión del municipio el servicio de transporte. Acá también, si tienen alguna duda, el secretario de Servicios Administrativos también nos puede aclarar. Importante básicamente ese servicio de transporte es que cada uno de esos proyectos que tiene el municipio tiene un componente de transporte. Por ejemplo, hay un tema de visitas por parte del municipio del SISBEN, ¿cierto? Para cumplir los proyectos de actualización del SISBEN, pues eso requiere un gasto de transporte. Entonces el municipio, a través de la Secretaría de Servicios Administrativos, como componente de esa inversión, lo ejecuta. Luego tenemos la adquisición de los uniformes escolares que hacen parte de la Secretaría de Educación y Cultura, así como los kits escolares, que son proyectos pues muy importantes y que desde el Honorable Consejo Municipal se vienen abanderando. Importante recordar que este año los uniformes escolares van a ser no solamente para la primaria, sino para la totalidad de los estudiantes del bachillerato y de la primaria de todo el municipio de Copacabana. También tenemos el PAE, que es un proyecto pues, que tiene que garantizar la alimentación de los niños del municipio. El contrato de vigilancia epidemiológica, que es un contrato que es en cumplimiento de la Ley de Salud y Seguridad Social. Esta norma nos obliga a que sea el municipio, los entes territoriales, los que estén realizando la vigilancia de los riesgos epidemiológicos que se presentan, tanto virus muy comunes como también enfermedades de transmisión sexual. Hay unos convenios que se deben suscribir, que son convenios interadministrativos con las diferentes entidades, en donde el municipio es cofinanciador, como son los proyectos de la Plaza de Mercado, la estación de policía y el mejoramiento de infraestructura educativa. En estos casos, el municipio va a aportar unos recursos, ¿cierto? Y como eso para el municipio está en el presupuesto de gastos, tiene que apropiar entonces esos recursos también con una vigencia futura para garantizar el CASE en el convenio de cofinanciación. Y cuando ya se haya suscrito el convenio de cofinanciación y tengamos ya los recursos que vienen desde las otras entidades al ente territorial y están ya inmersos en nuestro presupuesto, vendremos nuevamente ya para estos mismos casos a pedir la vigencia futura, pero ya para la contratación de estos proyectos. También tenemos el proyecto de ampliación de operación y mantenimiento de alumbrado público. Este también es un proyecto que requiere vigencias futuras. Es básicamente tratar de avanzar rápidamente con la actualización del alumbrado público del municipio de Copacabana, que vamos a pasos agigantados en el avance de la modernización del alumbrado público, que está pasando de luz halógena a luz LED, que representa a su vez un ahorro importante en el consumo de energía. Tenemos también finalmente en vigencias futuras ordinarias, el INDER, que hace parte del presupuesto del municipio, solicita unas vigencias futuras para la contratación de ellos y cumplir con varios de sus proyectos, como son las vigencias para el tema de apoyo logístico y para la política pública de deporte y recreación. Finalmente, en vigencias futuras excepcionales tenemos básicamente 3 vigencias futuras, 3 de la Secretaría de Salud, una de la Secretaría de Infraestructura, que corresponde al suministro de energía de alumbrado público, con el único oferente que es Empresas Públicas de Medellín, y que por eso tiene que ser un convenio interadministrativo suscrito antes del 8 de noviembre. Se trae a colación que esa vigencia futura se presenta por 2 años, 2026 y 2027, teniendo en cuenta que el PM hace una oferta, digamos, más beneficiosa en cuanto a lo monetario si se suscribe el contrato por 2 años y no por uno solo. Luego viene el Centro de Protección a la Integral del Adulto Mayor, lo que conocemos como el CEPESAN, el Plan de Intervenciones Colectivas, que es con el Hospital San Rafael,
y el contrato que llamamos de oferta, que no es otra cosa que el cumplimiento de unas obligaciones que establece la norma para la seguridad social en salud con recursos de SGP, y básicamente este es un contrato también interadministrativo con el Hospital Santa Margarita. Teniendo en cuenta esto, así si llegaran a ser aprobadas todas las vigencias futuras, tanto las ordinarias como las excepcionales, este sería el panorama en cuanto a la capacidad de endeudamiento del municipio de Copacabana, que sigue estando muy por debajo de los límites de ley, que en el máximo sería el año entrante. Inclusive pues aquí está el escenario, inclusive con el desembolso del empréstito, que no se ha hecho, pero inclusive con ese escenario el máximo sería el 60%, recordemos que en ese indicador de sostenibilidad el máximo es el 100%, y con respecto al indicador de solvencia, que el máximo es 60%, el máximo año es el 2027 y sería el 13%. Básicamente entonces esa es la información que quería como compartirles. Igual estamos muy atentos a cualquier duda o pregunta o aclaración. Muchas gracias a todos y todas. Tienen entonces el uso de la palabra los corporados que deseen participar, tengan inquietudes o aportes frente a este proyecto 011 de 2025. Bueno, entonces ya vamos a pasar a la parte de la lectura de la ponencia. Entonces, señor secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Tercero, proyectos de acuerdo para socialización de la comisión, informe de ponencia. Tiene la palabra el concejal Julián Tobón. Vicepresidente, buenos días a usted, a mis compañeros corporados, a los secretarios, asesores de la administración que nos acompañan acá, para proponerle a usted y a mis compañeros que la ponencia sea explicada y no leída, ya que nosotros tenemos con anterioridad la ponencia en nuestros correos. Gracias, vicepresidente. Entonces le damos trámite a esta proposición, señor secretario. Por favor, votación nominal. Carlos Alberto Gómez Yarse. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor vicepresidente. Con 5 votos positivos, entonces queda aprobada la proposición de omitir la lectura del informe de ponencia y que ésta sea explicada por los dos ponentes, por Carlos Yarse y Robinson Higinio. Tienen entonces ustedes el uso de la palabra. Gracias, señor vicepresidente. Voy entonces a iniciar a darles una explicación a la Comisión Segunda de lo que ha sido el trabajo que hemos realizado entre el compañero Carlos Yarse y el suscrito para traerles a ustedes el día de hoy este informe de ponencia del proyecto de acuerdo 011 del 2025. Contarles entonces inicialmente, concejales, que cuando fuimos designados, el concejal Carlos Yarse y yo nos dimos como la tarea de reunirnos con el secretario y con los jurídicos para revisar el camino que le íbamos a dar a esta ponencia. Luego realizado entonces todo este trabajo fue que coordinadamente decidimos presentar, como ya ustedes todos la conocen, una ponencia positiva a este proyecto de acuerdo. Voy a contarles entonces el trabajo que se desarrolló en estos encuentros que hicimos con los jurídicos y con el secretario Gabriel, que consistió básicamente en realizar la revisión de los requisitos que nos trae el artículo 12 de la ley 819/2003, que es el que nos da ese artículo, todos los requisitos para aprobar las vigencias ordinarias. Entonces, uno a una de las vigencias tomamos nosotros 12
y revisamos que todos tuvieran el certificado de la apropiación del 15%, que todos estuvieran el certificado del banco de proyectos, que en todos estuviera la necesidad, el formato de la vigencia futura, y revisamos uno por uno cada una de las vigencias presentadas por el señor alcalde, y todas cumplen los requisitos, en todas se encuentra la información disponible en los anexos, me imagino que ya la han revisado, pues nosotros hicimos ese trabajo también de llevar a cabo esta revisión cada una. Ahora las vigencias excepcionales, tenemos que estas son reglamentadas en el artículo primero de la ley 1483 de 2011, igualmente se revisó que son 4 de alumbrado público, de el CPSAN, de las atenciones que realiza el hospital y de los PIT. Esas 4 son las excepcionales, se revisaron los requisitos con el equipo jurídico, nosotros, y todos los documentos están anexos. Entonces, concejales, queríamos contarles eso, que se hizo un trabajo de revisión muy juicioso de cada uno de los requisitos que la ley nos exige para poder realizar la aprobación y pues presentar obviamente este proyecto, esta ponencia. Entonces, por otra parte, contarles, concejales, que ya les digo, tenemos también que se revisó punto por punto todos los requisitos que nos trae la ley 1483, donde los valores coinciden, en los anexos están toda la documentación requerida, y dicho esto, entonces tenemos que estar en el CONFIS, como nos explicaba el secretario ahora. Entonces son proyectos que están inscritos también en el plan de desarrollo, cumplen absolutamente todos los requisitos, y por eso esta ponencia que presentamos está positiva, y queríamos pues venir a explicarles todo este estudio que se le hizo, invitarlos también a ustedes pues de que revisen los anexos y todo, porque cumple absolutamente con todo lo requerido por estas 2 leyes ya mencionadas. Era esa mi intervención, señor vicepresidente. Le vamos a dar entonces el uso de la palabra al compañero Carlos Yace, que es coordinador ponente. Buenos días para todos, un saludo muy especial a mis compañeros concejales y a todas las personas que nos ven desde las diferentes plataformas digitales del Consejo Municipal. Como le dice mi compañero Robinson, realizamos un análisis de toda la viabilidad que tiene en este momento el proyecto de acuerdo para las vigencias futuras que hoy nos presentan el proyecto de acuerdo, en los cuales voy a entrar más detenidamente al análisis del articulado, título y preámbulo, en el cual desde la ponencia realizamos algunas modificaciones más de redacción y para complementar algunos artículos que vemos que es importante. Entonces, en el título del proyecto lo proponemos dejarlo igual, no tiene ninguna modificación, un título que se encuentra completo, de lo que se trata también toda la parte del articulado del proyecto de acuerdo. El preámbulo, que dice de la siguiente manera: el Consejo Municipal de Copacabana, en uso de atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y el artículo 1 de la Ley 1483 de 2011, sí presentamos una observación. El proyecto de acuerdo que estamos estudiando es claro al indicar que el Consejo es quien está expidiendo el acto administrativo y hace precisión respecto de algunas normas que le otorgan competencia al Consejo. Sin embargo, proponemos que quede de la siguiente manera: el Honorable Consejo Municipal de Copacabana, Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 3.3 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 819 de 2003, la Ley 1483 de 2011 y el Estatuto Orgánico de Presupuestos del Municipio de Copacabana. Ese sería el preámbulo que nosotros en este momento proponemos, un preámbulo más completo, que cita unas leyes que son importantes que se resalten en este preámbulo. Pasamos entonces a la revisión, compañeros, del articulado, en el cual
me voy a enfatizar más que todo eso en los encabezados. No me voy a fijar en las tablas, debido pues que ya todos los tenemos, como ahorita lo dijo el secretario Gabriel, son en este momento proyectos. Si hablamos de las vigencias futuras ordinarias, son unos montos en los cuales es el CASE para poder realizar los proyectos que se tienen, obviamente, de uniformes escolares, los escolares, los contratos contratos y convenios interadministrativos, la construcción de la plaza de mercado, la estación de policía, el mejoramiento de la infraestructura educativa, el alumbrado público, que son en este momento proyectos que se necesitan y que obviamente se están trabajando desde la administración municipal. Entonces hicimos una pequeña modificación en el artículo 1. El artículo 1 dice de la siguiente manera, como está en el proyecto de acuerdo: autorización de vigencia futuras ordinarias, autorizar al señor alcalde municipal, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12 de la ley 819 de 2003 y demás normas concordantes con el propósito de ejecutar los gastos de inversión y funcionamiento de la alcaldía, Secretaría de Infraestructura, de la Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Comunitario y Secretaría de Servicios Administrativos, para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2026 por la suma de 27.940.489.212 en los siguientes conceptos y valores. Como les dije anteriormente, no me voy a enfatizar en los valores. Todos tenemos el proyecto de acuerdo y, como ahorita lo dijo mi compañero Robinson, al verificar el porcentaje que lo dice la ley, el artículo 12 de la ley 819, todos cumplían con un más del 15%, como también lo pueden ver en la ponencia, que separamos cada rubro para calcular su respectivo porcentaje. Proponemos entonces que este encabezado se le añada un pequeño párrafo y quedaría de la siguiente manera: artículo 1, autorización de vigencias futuras ordinarias, autorizar al señor alcalde municipal, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12 de la ley 819 de 2003 y demás normas concordantes. Aquí es donde vamos nosotros a agregar este pequeño párrafo: para adquirir obligaciones y celebrar contratos o adiciones de contratos, según corresponda, con cargos a vigencias futuras y ordinarias, con el propósito de ejecutar los gastos de inversión y funcionamiento de la alcaldía, Secretaría de Infraestructura, de la Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Comunitario y de la Secretaría de Servicios Administrativos, para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2026 por la suma de 27.940.489.212 en los siguientes conceptos y valores, que seguiría obviamente la tabla A, como lo está en el proyecto de acuerdo de cada ítem. Pasamos entonces al artículo segundo, en el cual también hicimos un pequeño párrafo, le adicionamos, que ya lo vamos a ver. El artículo 2 quedaría entonces de la siguiente manera: artículo 2, autorización de vigencias futuras excepcionales, autorizar al señor alcalde municipal, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1 de la ley 1483 de 2011 y demás normas concordantes. Aquí es donde agregamos este pequeño pedazo: para adquirir obligaciones y celebrar contratos con cargo a vigencias futuras excepcionales, y sigue el artículo igual, con el propósito de ejecutar los gastos de inversión de Secretaría de Salud y la Secretaría de Infraestructura para comprometer vigencias futuras excepcionales para la vigencia fiscal 2026 por la suma de 4.387.801.162 pesos, y para la vigencia fiscal 2027 por la suma de 2.240.897.498 en los siguientes conceptos y valores. La tabla sigue igual, no se modifica nada de esa tabla del artículo 2. El artículo 3 queda igual, no se hace ninguna modificación, queda de la siguiente manera: autorización de la vigencia futuras ordinarias del INDER, autoriza al Instituto de Deportes y Recreación de Copacabana INDER, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12 de la ley 819 de 2003 y demás normas concordantes, con el propósito de ejecutar los gastos de inversión para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2026 por la suma de 1.153.019.600 en los siguientes conceptos y valores. Quedarían pues las dos tablas sin ningún cambio, que el INDER va a trabajar, más que todo está pidiendo es para el apoyo logístico del INDER y para trabajar la política pública.
El artículo 4 se hace una observación y es que, como lo dije, en el artículo 1 y el artículo 2 se agregaron 2 párrafos. Proponemos entonces, honorables concejales, que el artículo 4 se elimine, dado que el alcalde ya fue autorizado en el artículo 1 y 2 para acelerar los contratos que vayan dirigidos a afectar el presupuesto de las vigencias futuras, que en dichos artículos se autorizó, como ya lo agregué anteriormente en esos 2 artículos. Asimismo, en la materia presupuestal no es posible conceder facultades para adiciones por ser una competencia exclusiva y excluyente del Consejo. Paso entonces al artículo 5. El artículo 5 proponemos dejarlo igual, dado que las vigencias futuras se autorizan a precios constantes de 2025, la Secretaría de Hacienda verificará anualmente el comportamiento de la inflación medida por el índice de precios al consumidor, con el fin de autorizar e incorporar en pesos corrientes los valores correspondientes en el plan operativo anual de inversiones. Paso entonces al artículo 6. El presente acuerdo rige a partir de su publicación. Proponemos entonces desde la ponencia dejarlo de la siguiente manera. Artículo 6, vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación previa sanción legal, que es importante, compañeros, que se agregue este pequeño pedazo que obviamente sabemos que primero se debe sancionar y luego publicar para que el proyecto de acuerdo quede en vigencia. Paso entonces, compañeros, a la conclusión. El presente proyecto de acuerdo tiene una importancia estratégica para el municipio de Copacabana, ya que mediante la autorización de vigencias futuras ordinarias excepcionales se garantiza la ejecución oportuna, eficaz y continua de proyectos fundamentales para el bienestar colectivo. La figura de las vigencias futuras permite comprometer recursos más allá de la vigencia fiscal actual, asegurando la continuidad de programas y obras que por su magnitud y alcance no pueden limitarse a un solo periodo presupuestal. De esta manera se fortalece la disciplina fiscal y la planeación a largo plazo en coherencia con el marco fiscal de mediano plazo y el plan plurianual de inversiones. La aprobación de este acuerdo permitirá consolidar avances significativos en diferentes áreas prioritarias para la comunidad, en educación, la adquisición de uniformes, kits escolares y el mejoramiento de la infraestructura educativa garantizarán condiciones de equidad y calidad en el acceso a la formación. En la salud, la financiación del plan de alimentación escolar, la vigilancia epidemiológica, el plan de inversiones colectivas y el Centro de Protección Integral del Adulto Mayor representan acciones directas de apoyo a niños, adolescentes, adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad. En infraestructura, proyectos como la construcción de la plaza de mercado y la estación de policía, junto con la ampliación y mantenimiento de alumbrado público, fortalecerán la economía local, generarán empleo y contribuirán a la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. Asimismo, la inversión en el deporte y recreación a través del INDER fomentará estilos de vida saludable y servirá como estrategia de prevención frente a las problemáticas sociales. A esto se suma el fortalecimiento de los servicios de seguridad privada, transporte administrativo y apoyo logístico, que aseguran el buen funcionamiento de la administración pública y una mayor eficacia institucional. Cabe resaltar que todos estos proyectos se encuentran debidamente inscritos y viabilizados en el banco de proyectos y guardan plena coherencia con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Somos un Nuevo Aire, lo cual garantiza legitimidad, pertenencia y respaldo comunitario. Por estas razones, la autorización de vigencias futuras no solo es conveniente, sino necesaria, pues asegura la administración pueda cumplir con la transparencia, eficacia y responsabilidad los compromisos adquiridos con la ciudadanía y en consecuencia avanzar hacia un modelo de gestión pública sostenible, orientado al desarrollo social y económico de Copacabana. Realizamos la proposición, el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de constitucionalidad, legalidad y conveniencia. Desde la ponencia proponemos tener en cuenta las modificaciones propuestas a modo de proposiciones modificatorias y votar positivo el proyecto de acuerdo. Atentamente, Carlos Alberto Gómez Yarse, concejal ponente, y Robinson Higinio Giraldo, concejal ponente. Eso es todo, compañeros, sobre la ponencia. El resumen de las modificaciones en sus correos está para que la verifiquen y puedan, obviamente, si alguna duda o pregunta, estamos acá los dos ponentes para contestar. Muchas gracias, señor vicepresidente, por el uso de la palabra. Bueno, habiendo sido explicada y resumida la ponencia por parte de los
dos ponentes del proyecto 011 de 2025, entonces tienen la palabra los corporados que quieran participar. Tiene la palabra la concejal Margarita. Gracias, vicepresidente. Un saludo especial para los compañeros de esta comisión segunda, al señor secretario y a quienes nos acompañan y nos ven. Yo sí quisiera resaltar algunos puntos importantes frente a este proyecto, este proyecto de acuerdo del cual es de gran importancia. A los ponentes quiero resaltarles que haciendo un estudio muy juicioso entre el proyecto original y la ponencia que ustedes acaban de dar a esta comisión, siento que es de resaltar la claridad con que traen a esta comisión todos esos aspectos de legalidad y de competencia que tiene el proyecto para poder ser aprobado, lo cual el secretario Gabriel muy juiciosamente y el ponente concejal Carlos también hace referencia a lo que es la aprobación del CONFIS, la aprobación mínima del 15%, la inclusión en el plan de desarrollo, sus plazos, sus capacidades de endeudamiento, que creo que a esta comisión y de manera personal han quedado bastante claros. De igual, el análisis de pertinencia del impacto estratégico también es muy claro de seguir y de poder apreciar todos esos proyectos que se van a ejecutar a futuro y cómo están su financiación. Yo quiero hacer y resaltar de manera muy particular los cambios que el concejal Carlos acaba de hacer y el ponente Robinson Higinio frente a los articulados. Me parece muy pertinente que ellos, como ponentes al informe de ponencia que se nos hace llegar frente a estos artículos 1 y 2, que dan plena claridad y clarifican esa autorización que se le otorga al proyecto. Frente al artículo 2, pues aseguran una redacción que cubre para mí algo muy importante, que es el acto legal de la contratación con los compromisos plurianuales que se deben tener. Y significativamente me parece que a la comisión el cambio más importante está en la eliminación del artículo número 4, compañeros, porque eso nos da a entender de que hay una lectura muy juiciosa de cada uno de estos proyectos y que hacen como esos puntos críticos que a veces se pueden pasar en la lectura de algún proyecto, dejando con claridad pues las facultades que se están aprobando y dándole claridad realmente a las competencias que tiene este consejo. En cuanto al artículo 6, no menos importante, hablar de una previa sanción legal, que es un requisito que es implícito, incluirlo, señores ponentes, me parece que expresa de manera muy segura que todos estos procesos se cumplan y que somos nosotros desde el control político los que vamos a estar atentos a esta ejecución. Por ende, señor vicepresidente, creo que se ha presentado ante esta comisión una ponencia de un proyecto que, aunque es funcional, los cambios que han hecho los ponentes ha sido para hacerlo más robusto y para mí legalmente mejor blindado. Agradezco a los dos ponentes quienes hacen esta intervención y, señor vicepresidente, es un análisis que voy a dejar radicado en la Secretaría del Consejo para que desde la curul del Centro Democrático y quede claro el por qué mi voto será positivo para este proyecto de acuerdo. Muchas
Muchas gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias, concejal Margarita. Entonces, el secretario luego procederá a radicarle su análisis y adjuntárselo a la carpeta donde quedará este proyecto. ¿Algún otro corporado quiere hacer uso de la palabra? Bueno. Bueno, entonces, señor secretario, entonces vamos a poner en consideración primero la ponencia del proyecto de acuerdo 011 de 2025. Votación nominal. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Hernández. Positivo. Quiseno Hernández, Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor vicepresidente. Con 5 votos positivos queda entonces aprobada la ponencia del proyecto 011 de 2025. Entonces, como ya fue leída por el concejal Carlos Alberto Gómez Yarse, la proposición en la que termina, entonces vamos a poner en consideración la proposición. Votación nominal, por favor, señor secretario. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor vicepresidente. Con 5 votos positivos, entonces queda aprobada la proposición con la termina. Entonces ahora vamos a pasar a la parte del articulado. Tiene la palabra el concejal Julián Tobón. Vicepresidente, para proponerle a mis compañeros que ya después de haber tenido la explicación de la ponencia, el cual se explicó precisamente artículo por artículo de la misma, proponerle que se omita la lectura del articulado y se vote en bloque. Entonces vamos a poner en consideración la proposición del concejal Julián Tobón de omitir la lectura del articulado y ser votado en bloque. Votación nominal, señor secretario. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor vicepresidente. Con 5 votos positivos, entonces queda aprobada la proposición de omitir la lectura del articulado y ser votado en bloque. Entonces vamos a votar en bloque el articulado, señor secretario, votación nominal. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor vicepresidente. Con 5 votos positivos, entonces queda aprobado el articulado del proyecto de acuerdo 011-2025. Entonces vamos a darle lectura al preámbulo, señor secretario, y ponerlo en consideración. El preámbulo quedaría de la siguiente manera. El Honorable Consejo Municipal de Copacabana, Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 819 de 2003, la Ley 1483 de 2011 y el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Copacabana. Entonces ponemos en consideración el preámbulo. Votación nominal, señor secretario. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda aprobado el preámbulo de este proyecto de acuerdo. Ahora vamos a dar lectura al título, señor secretario. El título quedaría de la siguiente manera: por medio del cual se autoriza al alcalde de Copacabana para comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales. Entonces, habiendo leído el título de este proyecto de acuerdo, lo ponemos en consideración, señor secretario. Votación nominal. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo.
Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor vicepresidente. Con 5 votos positivos del título y ya habiendo votado toda la parte dispositiva de este proyecto, entonces darle trámite, señor secretario, para que este proyecto pase hacia la plenaria. Señor secretario, por favor, continuar con el orden del día. Señor secretario, ¿quiere la plenaria entonces que este proyecto de acuerdo pase a la plenaria? Carlos Alberto Gómez Yarse. Sí. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Sí. Julián Andrés Tobón Martínez. Sí. Margarita María Muñoz Giraldo. Sí. Juan Sebastián Hernández Foronda. Sí. 5 votos positivos, señor vicepresidente. Con 5 votos positivos, entonces, señor secretario, ya darle trámite para que el proyecto de acuerdo continúe su trámite en la plenaria. Continuamos con el orden del día. Quinto, proposiciones y asuntos varios relacionados con el proyecto de acuerdo. No habiendo entonces proposiciones y asuntos varios, terminamos esta sesión de comisión segunda permanente, siendo las 10:15, 10:30 de la mañana. Muchísimas gracias para todos.